saludo para todos. Es un placer para mí poder acompañarlos el día de hoy. Quiero agradecer especialmente a la Core Medical por la invitación y hoy en este segundo congreso de cáncer en la mujer, en el módulo de mama, vengo a presentarles una opción de tratamiento adyuvante como lo es el esquema Fast Forward y a presentar nuestra experiencia de clínica en Banaco, en Cali, Colombia. Quiero comenzar haciendo una breve introducción del concepto de hipofraccionamiento, luego revisaré la evidencia de este en cáncer de mama y por último presentaré los datos de toxicidad aguda de nuestra cohorte. El concepto de hipofraccionamiento básicamente tiene por objetivo, hay que entender que busca acortar el tiempo de tratamiento y esto se logra administrando una dosis por fracción mayor a la que conocemos como fraccionamiento convencional. Es decir, debe ser mayor a 1.8 o mayor de 2 grays al día. Esto va a reducir asimismo la dosis total que se va a entregar y se pretende, se busca como hipótesis mejorar la radiosensibilidad del tejido mamario. Desde hace ya bastante tiempo se han descrito cocientes alfa-beta de más o menos 3.8. Recordemos que ese cociente alfa-beta hace referencia a la dosis en la que el componente de muerte celular alfa, es decir, el asociado a daño directo, es igual al componente beta que se relaciona con la muerte celular por daño indirecto o por la imposibilidad de reparar los sucesivos daños subletales que se producen. Ahora, este cociente no es universal, no es igual para cada tumor, no es igual tampoco para cada tejido. En teoría, 3.8 se considera un cociente bajo y por ende sería plausible pensar que al aumentar la dosis por fracción podría haber un beneficio. Esto va asimismo a traer otras ventajas muy importantes y es el hecho de poder ofrecer tratamientos eficientes con igual toxicidad o incluso podríamos pensar con menor toxicidad. Ya lo veremos, ya revisaremos qué dice la evidencia. Los estudios ingleses, los START Trials, se han ido acercando y han estimado adicionalmente esos cocientes alfa-betas. Están alrededor de 3.1 y 3.5, tanto para eventos adversos como para efecto tumoral. Entonces, con esta introducción, revisaremos la evidencia que existe de hipofraccionamiento en mama. Conocemos ya los estudios ingleses, los estudios START Trials, básicamente el inicio con el START Pilot y el START-A, que buscó lograr encontrar la dosis equivalente isoefectiva a la de 25 fracciones, y al START-B, básicamente es el ensayo clínico de no inferioridad que compara esas 25 fracciones con 15 fracciones de 266. Aquí se incluyeron pacientes en estadios tempranos. Es importante recordar que aquí se incluyó un bus secuencial y básicamente a 10 años, cuando esto se publicó en el 2013, no hubo diferencias en recaída local, en supervivencia global y hubo una tendencia en una menor toxicidad tardía en el grupo del hipofraccionamiento, pero esto no logró significancia estadística. El otro ensayo clínico es el estudio canadiense, también incluyó una población similar, estadios tempranos, comparó también el fraccionamiento convencional con 16 fracciones y los resultados fueron similares, sin diferencias en desenlaces oncológicos ni en toxicidad. Aquí no se incluyó población que recibiera un boost. Más adelante, en el 2015, el estudio de MD Anderson, liderado por la doctora Scheitelman, incluyó 287 pacientes que incluían también pacientes con carcinoma in situ y tempranos.
Aquí el objetivo era evaluar toxicidad, no solamente aguda, sino toxicidad a 6 meses, sobre todo por la incertidumbre, especialmente de las pacientes que fueran obesas o que tuvieran diámetros diámetros torácicos mayores a 25 centímetros. Esto es una variable bien importante para nosotros a la hora de hacer la planificación y lograr, digamos, obtener una distribución de dosis homogénea. Esto es difícil en una paciente con estas características. Entonces, por ende, la incertidumbre de la toxicidad de un hipofraccionamiento, pues cabía tenerla en mente y básicamente los resultados fueron todo lo contrario a lo que se esperaba. La toxicidad aguda, de hecho, la grave, grado 3, fue inferior en el hipofraccionamiento moderado, de 0 versus 5%. Esto fue estadísticamente significativo y a 6 meses hubo menor porcentaje de astenia en el esquema corto. Sin embargo, esto no impactó en las escalas de calidad de vida que se utilizaron los autores. Asimismo, los ingleses empezaron a ir más allá, a mover ese límite de que se podía aceptar como hipofraccionamiento y plantearon el estudio FAST Trial. Repito, este no es el Fast Forward, es el FAST Trial, que básicamente busca evaluar toxicidad. Aquí incluyeron también una población en estadios tempranos, mayores de 50 años, y buscaron a 2 años evaluar la apariencia de la mama, específicamente desenlaces de toxicidad cutánea. Aleatorizaron 915 pacientes a 3 brazos, al brazo de 25 fracciones y a 2 brazos definidos como hipofraccionamiento extremo, uno de 5 fracciones de 6 grays al día hasta 30 grays y el otro de 5 fracciones de 270 hasta 28.5. Básicamente con una mediana de seguimiento de 3 años, ellos publican su estudio demostrando que el fraccionamiento de 25 versus el de 5 fracciones de 570, es decir, hasta 28.5, eran comparables en toxicidad, iguales en toxicidad. Sin embargo, las 5 fracciones de 6 grays eran más mórbidas y esto fue estadísticamente significativo, como lo vamos a ver más adelante y a más largo plazo. De ahí que en el 2016 Cochrane básicamente hace un metaanálisis en donde incluye diferentes desenlaces, incluye en gran parte los estudios que anteriormente mencioné y básicamente en este forest plot, como ustedes pueden ver en este y en los siguientes, no hay diferencias estadísticamente significativas en relación con recaída local, ni con supervivencia específica, ni supervivencia global, tampoco en cosmesis. Entonces, en cuanto a la implicación que esto tiene en la práctica, básicamente el hipofraccionamiento moderado pudo demostrar que no es inferior, que no es más tóxico y además si evaluamos, digamos, algunos de los resultados post-hoc de los STAR Trials, pues es evidente que por cada día, de hecho, estamos entregando 0,65 grays más por día si utilizamos el fraccionamiento convencional para buscar un mismo resultado. Esto pues ha hecho que muchos tengan por estándar el uso de las 15 o las 16 fracciones. Sin embargo, por supuesto, tener la validez externa en pacientes post-mastectomía o en pacientes en enfermedad localmente avanzada, digamos, es una de las incertidumbres que actualmente hay en la generalización de estos subgrupos. Más adelante, bueno, el grupo de inglés hace un metaanálisis de todos los STAR Trials y en ese momento ya incluyendo 5.861 pacientes y trató de evaluar
por subgrupos, si había alguna diferencia, no encontrándola en ese momento. Es así que el Royal College of Radiologists en el 2016 publica su consenso y básicamente para todos los subgrupos, incluyendo los pacientes post-mastectomía o los pacientes con ganglio positivo, incluir el lipofraccionamiento moderado. Ellos también recomendaban un refuerzo secuencial, también y lipofraccionado, y estaban o están aún en la espera de los resultados del Skagen Trial, que incluye el lipofraccionamiento moderado en la fosa por N positivo. Estos resultados aún, digamos, están pendientes. Pero de todos esos análisis post-hoc, sobre todo los STAR trials, básicamente lo que han hecho varios autores es hacer el cálculo de esa dosis equivalente y nuestra pregunta sería, ¿será que estamos entregando más dosis en corazón? ¿Será que la toxicidad cardíaca va a ser diferente o mayor con lo que se ha publicado hasta ahora, hasta el momento? Parece que no. La dosis equivalente incluso es menor. Si utilizamos alfabetas de 3 o de 1.5, de hecho, el hipofraccionamiento de 15 fracciones es similar o equivalente a 46 grays de 2 grade D. Entonces, realmente estamos entregando menos dosis al corazón. Lo mismo sucede cuando hay mamas hipertróficas. Si pensamos en esas dosis altas, también son dosis, digamos, similares y por ende, de hecho, fue lógico por eso encontrar los resultados del grupo de MD Anderson. Y bueno, recientemente tenemos la publicación de este metaanálisis de exclusivamente pacientes post-mastectomía de hipofraccionamiento moderado, 15 16 fracciones versus el convencional, en donde los autores con este N de 3.871 pacientes no encontraron diferencias en supervivencia global, ni en supervivencia libre de enfermedad, tampoco en control local, ni en metástasis de distancia, tampoco en toxicidad aguda, ya sea cutánea o pulmonar, y tampoco en toxicidad tardía, ni linfedema, ni artrodesis, ni toxicidad cardíaca. Entonces, esto definitivamente nos deja más tranquilos en relación con utilizar hipofraccionamiento moderado en pacientes post-mastectomía. Ahora bien, el fast forward, después de tener resultados del fast trial, empezó a reclutar pacientes desde el 2012 y básicamente, como lo voy a detallar un poco más adelante, la comparación se hizo con 15 fracciones versus 5 fracciones hasta 27 grays o 5 fracciones hasta 26. Y de este estudio salen 2 subestudios de toxicidad aguda y es básicamente la gráfica que estamos viendo en este momento. Hay una cohorte en la cual se analizó la toxicidad aguda con la escala del RTOG en 190 pacientes y en el otro subestudio utilizó la escala del Common Toxicity Criteria. A ver, quiero que se fijen bien en las curvas, sobre todo la línea continua es la toxicidad grado 1. Ustedes pueden ver bien que el hipofraccionamiento extremo de 27 y 26 grade como dosis total, fíjense, no fue más tóxico que el moderado. De hecho, tiende a tener incluso menor toxicidad y sobre todo a recuperar mucho más rápido esa toxicidad. Básicamente cae hacia la quinta semana y empieza a caer desde la tercera semana, cosa que con las 15 sesiones obviamente tarda un poco más. Pero si analizamos la toxicidad grado 2, que es la interlínea, podemos apreciar algo similar. Hay más toxicidad grado 2 en el hipofraccionamiento moderado y menos en el extremo. Y si miramos la toxicidad grado 3, que realmente es la que más nos preocuparía, realmente en los 3 brazos es bastante baja y de hecho en el fraccionamiento extremo realmente es prácticamente cero. Ahora, el fast trial
publica el año pasado ya sus resultados a 5 y 10 años. Y recuerden que a 2 años la apariencia de la mama era similar con las 25 fracciones versus el fraccionamiento que iba hasta 28.5, pero sí fue más mórbido. Recuerden, 5 fracciones de 6 Gray. Y lo mismo se repite a los 5 años. De hecho, ese cambio en la apariencia mamaria es marcado hasta un 3.8% en el brazo de la dosis total de 30 grays. Eso alcanzó significancia estadística, sin embargo, para los otros desenlaces de toxicidad cutánea, incluyendo edema y telangiectasis, realmente no hubo diferencias con ninguno de los 3 brazos. Y en este estudio básicamente se hace el cálculo de la bioequivalencia y pues es lógico encontrar estos resultados. Básicamente cuando hacemos 5 fracciones de 6 Gray, estamos entregando, básicamente se compararía como si diéramos 2 Gray hasta 60 Grays, en algunos casos incluso hasta 63. Entonces realmente la opción y su efectiva es más que su efectiva, discúlpenme, la dosis igualmente tolerable es la 28.5. Ahora, fast forward, básicamente sin pensar en que iba a existir la pandemia en el 2020, recuerden que empezó a reclutar pacientes en el 2012, entrega sus primeros resultados de eficacia en desenlaces oncológicos y de toxicidad crónica a 5 años. Fueron 4.110 pacientes distribuidos de forma aleatorizada en estos 3 brazos. Recuerden las 15 fracciones de 266. 1.370 pacientes a 5 fracciones hasta 27, en fraccionamiento de 540, y el otro fraccionamiento son 5 fracciones de 520 hasta 26 Gray. Aquí incluyeron hombres y mujeres con cáncer de mama mayores de 18 años, incluían pacientes T1 e incluso hasta T3, N0 o N1, con cirugía conservadora o radical. Lo importante era asegurar márgenes negativos y se permitió incluso pacientes que hubiesen sido llevadas a reconstrucción inmediata con hormonoterapia, incluso con trastuzumab concurrente. Ahora, estos resultados publicados el año pasado no incluyen el subestudio del N positivo. Esos resultados están pendientes por publicar, y de ese estudio de N1 se han resultado 627 pacientes hasta ahora. Ahora, con una mediana de seguimiento de 71 meses, básicamente la recaída axilateral es baja para los 3 grupos, es inferior al 3%. Ustedes pueden apreciar que la tendencia es incluso un poco menor en el grupo de las 5 fracciones de 520 hasta 26 Grays. Sin embargo, pues este es un estudio de no inferioridad y la verdad es que no hay diferencias, digamos, entre los 3 brazos. Entonces, esta es como la línea del tiempo de lo que han hecho los ingleses en relación al hipofraccionamiento, arrancar desde un Start Pilot y llegar hasta un Fast Forward. No he mencionado aquí por cuestión de tiempo los estudios del Import Low y el Import High, que tienen que ver con administrar un bus integrado y la comparación con el secuencial, incluso con la terapia basal acelerada, pero esto sí los hemos tenido en cuenta, digamos, para haber decidido también cambiar un poco la práctica nuestra en Imbanaco. Nosotros somos una clínica privada que básicamente atiende alrededor de 1.000 pacientes nuevos año, y más o menos el 30% de nuestros pacientes son pacientes con cáncer de mama, muchas de ellas en estadios tempranos. Nuestro histórico de fraccionamiento en cáncer de mama, Imbanaco ha hipofraccionado desde hace mucho tiempo. De hecho, antes de que yo llegara a la institución, hace 12 años atrás, ya
se hacía hipofraccionamiento en pacientes en estadios tempranos y básicamente continuamos con esa práctica hasta el 2015 y tratábamos en esa época, hacíamos fraccionamiento convencional para las localmente avanzadas y para las pacientes post-mastectomía. Luego en el 2016, basado en el consenso de los ingleses, decidimos pasarnos a hacer hipofraccionamiento moderado en todas las pacientes y desde el 2020 estamos haciendo fast forward para las pacientes en estadios tempranos N0. No hemos incluido a los pacientes N1, hay una excepción como comentaré, pero pues ante la evidencia actual obviamente hemos decidido solamente hacer los pacientes N0. En cuanto a nuestro histórico de técnicas de bus, nosotros tradicionalmente siempre hicimos un bus secuencial, ya sea con electrones o fotones y en fraccionamiento convencional. Sin embargo, desde el 2018 y pudiendo realizar IMRT y BIMAT, integramos el BOOST y de acuerdo a toda esa curva de aprendizaje desde el 2018 también integramos el BOOST con técnica 3D de forma, digamos, fácil. Hacemos el esquema del RTOG 1005, es decir, damos 3.2 hasta 48 en el lecho y en esta cohorte de Fast Forward también estamos integrando el refuerzo, como lo verán más adelante. Entonces, nosotros comenzamos a hacer Fast Forward hacia mayo, después de la publicación. Hemos programado 60 pacientes, pero han sido 47 pacientes las que hasta ahora hemos tratado, es decir, hay un 12% de pacientes que se han descartado básicamente porque no cumplen el constraint pulmonar. Nos hemos dado cuenta que es un constraint más exigente. Estas pacientes realmente cuando uno las pasa a hipofraccionamiento moderado cumplen de forma óptima o de forma aceptable el constraint, pero uno siempre es absolutamente exigente entre lograr un V8 de 15%, máximo 17%, que es lo aceptable, más de allí no. Como pueden ver, son pacientes en estadio temprano. Tenemos hasta ahora pues una media de 57 años, con un rango entre 38 y 84 años. La mayoría de los pacientes con factores favorables, sin invasión linfovascular, la mitad de ellas grado 2. Básicamente, la mayoría tratadas con cirugía conservadora y con ganglio centinela. Casi las 2/3 partes son de lateralidad derecha. El 80% de los pacientes tienen histología ductal y si ven la clasificación por T, podríamos decir que entre T2 y T1C son las que aportan básicamente la mitad de este cohorte, solamente un 6% de ellas son pacientes T3. Mencioné que todas han sido N0, a excepción de algún caso que cumplió óptimamente con constraints y ha sido la única paciente que se ha incluido. El detalle de la radioterapia, la gran mayoría se ha tratado con 3D, fill in fill, un 13% con BIMAT y un 13% con IMRT de campos fijos. La gran mayoría tiene tangenciales a una altura pues convencional, un 16% incluso tangenciales altos porque aplicaban para Z11 y básicamente la mitad de ellas ha recibido BUS, dentro de las cuales el 88% se ha integrado al mismo tiempo. Pueden ver los constraints dosimétricos con cumplimiento óptimo y aceptable, generalmente con cumplimiento óptimo, lo mismo para los constraints de corazón y de pulmón.
Esta ha sido la escala con la que hemos evaluado a los pacientes con Common Toxicity Criteria versión 4. Esta se especifica para toxicidad cutánea, pero también se ha utilizado la versión 4 para evaluar otros desenlaces como astenia y dolor torácico. Y en resumen, esta ha sido la toxicidad aguda. Esto está disponible para 43 pacientes, otros 4 pacientes está pendiente hacer esa evaluación al finalizar, porque recientemente han finalizado tratamiento. Y como pueden ver, el perfil de toxicidad, por lo menos en toxicidad cutánea, principalmente es grado 1, el 78% se ha graduado como grado 1, un 17% sin toxicidad aguda, sin cambios ni siquiera en pigmentación ni eritema, y solo un 5% ha tenido toxicidad grado 2, ninguno ha tenido toxicidad grave o mayor de 2. En cuanto a astenia, la gran mayoría no tiene astenia, el 67% ha graduado 0, un 28% grado 2, un 5% grado 1, y en relación con dolor mamario o torácico, el 78% ha tenido grado 1 y el resto básicamente no ha tenido dolor mamario. Estos son algunos de los ejemplos en cuanto a la técnica. Este es un bus integrado con técnica 3D y pueden ver que a pesar de que el bus, digamos, el volumen del refuerzo es importante, es casi todo el cuadrante, cumple de forma óptima los constraints para órganos sanos y para cubrimiento. Este es el ejemplo de la paciente, este es el antes, este es el después, justo después de finalizar radioterapia, algunos cambios, un mínimo eritema hacia el pliegue submamario, sin ningún otro síntoma. Este es un caso de una paciente post-mastectomía con un tratamiento 3D de 520 hasta 26 Gray. Estos son los cortes en 3 dimensiones de la distribución de la dosis, asimismo el histograma con cumplimiento realmente aceptable, en este caso de pulmón, con un buen cubrimiento. Y este caso en particular, esta es la paciente, ya había tenido un antecedente, aquí lo pueden ver, está con mastectomía bilateral. Hace 5 años se trató el lado izquierdo y quedó con una pigmentación crónica del lado izquierdo. Lo que tratamos ahorita fue el lado derecho y podemos observar eritema seco, y esto fue 14 días post radioterapia. Este es otro ejemplo de una paciente en la cual también se integró con una técnica 3D el bus, cumplimiento óptimo de constraints y cubrimiento, una mama, como lo pueden ver, grande, hipertrófica. Esta es la paciente, esta es su foto a 5 meses, ella es una de las pacientes, ella se trató en agosto, y esta foto es en enero, sin toxicidad crónica en ninguno de los aspectos, ni cutáneo, ni dolor mamario, ni astenia. Este es otro caso, una paciente también con una mama bastante grande, hipertrófica, tóxica, además, de lateralidad izquierda, y como pueden ver, con también un buen cubrimiento y con cumplimiento óptimo de sus constraints. Esta paciente se trató con BIMAT. Esta es la isodosis, el color watch de la dosis en el lecho. Aquí los 26 Gray en toda la mama, los 29 en el lecho, un cumplimiento aceptable del constraint pulmonar. Y esta paciente es una de las pacientes que se graduó como toxicidad grado 2 con algo de humedad sobre el pliegue. Esto no alcanza a ser toxicidad grado 3 mientras sea en el pliegue, es grado 2, y esto fue lo único que tuvo. Si ven, en el resto de la mama tuvo una baja hiperpigmentación. Este es otro ejemplo de una MRT de campos fijos de 26 Gray, y repito nuevamente, con constraints óptimos. Esta es la dosis en el lecho.
Esta es una paciente con seguimiento ya a 10 meses, tiene hiperpigmentación residual todavía en la mama. Entonces podemos decir que en cuanto a la evidencia, de acuerdo a Fast Trial, a Fast Forward, el esquema de 5 fracciones es no inferior al estándar de las 15 fracciones. A 10 años es seguro en cuanto a tejidos sanos. Se esperan los resultados del brazo N1 y en nuestra práctica podemos decir que ha sido realmente fácil implementar el esquema. Obviamente ha tomado una curva de aprendizaje, pero ya teníamos, digamos, desde el 2018 esa curva en relación con las opciones de las técnicas que realizamos. Sin duda, nuestro sentir en la práctica es que definitivamente los constraints son más exigentes y por eso finalmente parte de esas pacientes, 10-12%, pues las hemos terminado pasando al hipofrescento moderado sin ninguna dificultad pues, para el cumplimiento de constraints. El perfil de toxicidad realmente nos ha sorprendido, es bastante bajo, favorable para la paciente, puede ser por efecto radiológico o también hemos pensado porque son pacientes en las que no se usa BOOST, ¿sí? Eso es algo que dentro del planning del protocolo no se aceptan pacientes con BOOST. Ha habido una gran acogida. El hecho de que en pandemia la paciente venga solamente a 5 sesiones y ya esté tratada ha sido una ventaja no solamente para ellos, para bajar su ansiedad en este momento y muy seguramente será un esquema con el que nos quedaremos y será el inicio obviamente de hacer la evaluación prospectiva ya con un bus integrado, un fast forward con bus integrado. Les agradezco mucho su atención y que tengan un buen día. Muchas gracias.